Hace poco Michael Knowles, quien es un analista y un conservador en Estados Unidos, él tiene su podcast donde analiza tendencias culturales y demás. Él trabaja para la organización Daily Wire de Ben Shapiro. Y hace poco Michael Knowles entrevistó a Brendan Robertson. Robertson es un autor, un teólogo progresista, influencer en TikTok. Y ellos estuvieron hablando sobre el aborto. Y la conversación terminó sobre el tema de si Jesús le ayudaría a alguien a tener un aborto. Y vamos a ver todo lo que eso significa. Vamos a analizar algunas partes de esa conversación y llegaremos a ese punto en particular. Pero antes de eso, debemos empezar por conocer un poco más la posición de Brendan, porque es importante para entender de dónde es que él saca sus conclusiones. Así que bueno, empecemos a analizar estos videos. ¿Por qué supuestamente una mujer necesita un aborto? ¿Y por qué y cuándo los cristianos tolerarían eso? Sí, quiero decir, creo que la mayoría de la gente está familiarizada con estos argumentos, que una mujer que, por ejemplo, enfrenta graves problemas de salud podría morir si el embarazo continúa. Creo que debería tener la oportunidad de consultar con sus médicos y determinar si es seguro y adecuado para ella continuar con ese embarazo. Los otros momentos comunes en los que la mayoría de la gente, creo, está de acuerdo en que se debe considerar el aborto son en casos de incesto, abuso, violación. Y de nuevo, creo que nadie es totalmente pro aborto. Creo que la mayoría de las personas quieren que exista cierta capacidad moderada para que la gente pueda tomar decisiones sobre este tema ético que creo es bastante gris, sobre cuándo comienza exactamente la vida. Ahora, hay mucho que analizar ahí, entonces empecemos por partes. Empecemos quizás por uno de los temas más populares, que es cuando está el tema de si se pone en peligro la vida de la madre. Y la respuesta que podemos decir es que la posición pro vida ya responde a eso. Pero antes de llegar ahí, debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es efectivamente la posición pro vida? Porque si tú nada más buscas en internet, si buscas en TikTok, si buscas en Instagram, te vas a encontrar un montón de cosas. Y no de gente pro vida, sino de gente que está a favor del aborto, que dice lo que creen los pro vida. Pero eso realmente no sería la mejor forma de conocer realmente cuál es la posición pro vida. Entonces, ¿qué es esto? Yo quiero resumir la posición pro vida en tres puntos centrales. El primero es que si lo que está en el vientre de la madre no es un ser humano, entonces no se necesita mayor justificación para un aborto. ¿Verdad? Así como cuando alguien se va a quitar una muela, cuando alguien se va a hacer algún otro procedimiento, se puede hacer porque no estamos hablando de quitarle la vida a un ser humano. Entonces, si lo que está en el vientre de la madre, y ojo que eso lo estoy dejando como un tema por aparte, no es un ser humano, entonces realmente no hay ningún problema con el aborto. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la posición pro vida? La segunda parte es que si efectivamente es un ser humano, entonces las justificaciones que normalmente se dan para el aborto no son válidas, y eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera parte que yo quiero exponer es que al reconocer el valor de la vida humana como algo infinito, es decir, que la vida de un ser humano vale por ser un ser humano, entonces la posición pro vida se enfoca en de que la mayor cantidad posible de vidas salgan adelante en cualquier situación. Ahora, aquí hay algo fundamental y ya empezando a analizar ese tema de qué pasa si la vida de la madre está en juego. Y hay un concepto fundamental que debemos entender y es el de la viabilidad del feto. Es decir, si el feto, si el no nacido, el que está en el vientre de la madre, es capaz de sobrevivir fuera del vientre de la madre. Es decir, si se ha desarrollado lo suficiente para llegar a un punto en que efectivamente pueda sobrevivir fuera del vientre de la madre, ya sea en una incubadora, ya sea por sí solo, ya sea como sea, pero el punto es que pueda sobrevivir, ¿verdad? Y esto es posible cada vez a etapas más tempranas hoy en día porque la ciencia va avanzando. Entonces cada vez la ciencia encuentra formas de que la viabilidad de los seres humanos sea más temprana porque por medio de los avances se puede hacer que un no nacido sobreviva fuera del vientre de la madre a edades más tempranas. Entonces,
Normalmente, cuando la posición pro vida es si está en peligro la vida de la madre y principalmente si es un hecho de que la vida de la madre se va a perder si se continúa con el embarazo, bueno, si es viable, entonces se induce el parto y luego se enfoca en la atención de la mujer. Es decir, nuevamente recordando el principio, ¿verdad? La vida humana, por ser vida humana, es infinita y se debe buscar salvar la mayor cantidad de vidas en cualquier situación. Entonces, si el no nacido puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, se induce el parto y se atiende entonces a la madre. Ahí en este caso se logran salvar ambas vidas. Ahora, ¿qué pasa entonces si no es viable? ¿Verdad? Si la mujer va a perder su vida si continúa con el embarazo y el no nacido no es viable. Bueno, en este caso, aquí nos estamos enfrentando a una decisión de que o salvamos una vida o nos quedamos sin las dos, ¿verdad? O no tenemos ninguna vida. Y nuevamente, bajo el principio de buscar salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, en esos casos, de hecho, muchas veces se realiza un aborto. Pero ojo, en este caso, el aborto no es el objetivo, no es el objetivo principal, es una consecuencia inevitable de salvar la vida de la madre en esa situación. La diferencia es clave. Se prefiere salvar una vida en lugar de perder ambas, en lugar de nada más quitar una vida. Ahora, ¿qué podemos decir también sobre lo demás que nos decía Brenda? ¿Qué pasa sobre los casos de violación y de incesto? Ahora, siempre que hablamos del aborto, debemos diferenciar, creo yo, entre las personas que están involucradas, es decir, una madre que Dios no quiera, ahora fue violada y por eso tiene un embarazo, y las instituciones que promueven el aborto. Las personas merecen y la gracia de Dios, porque Dios así nos lo informa y debemos llevarle ese mensaje a esas personas. Y más adelante vamos a hablar de las instituciones, pero hablando de las personas, como cristianos nosotros podemos estar totalmente seguros. La violación es un acto terrible y no debería ocurrir en ninguna circunstancia y por eso justamente debe ser castigado como lo que es, como un crimen sumamente terrible y grave. Y recordemos entonces nosotros, también como cristianos, que las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias del Evangelio, están para las personas que tuvo un aborto, sea cual sea la razón. Para la misericordia de Dios están para las personas que hemos pecado, que somos todos. Entonces, gracias a Dios por su misericordia y debemos llevar esas buenas noticias. Pero muchas veces la forma de evitar una injusticia es prepararnos de antemano, ¿verdad? Cuando nos preparamos, cuando sudamos el entrenamiento, no sangramos en la batalla. Entonces, yo mediante, ojalá, mucho antes que pase esa situación, ¿qué podemos decir sobre los casos de aborto, de violación, incesto? Bueno, podemos decir que la solución a una injusticia no es otra injusticia, ¿verdad? Quitarle la vida a un ser humano inocente no es una cura y no es una solución. Y de hecho, eso no toma en cuenta las consecuencias físicas o psicológicas del aborto. Se presenta como si la madre que ya pasó por un trauma terrible, si fuera a tener un aborto, entonces ya las cosas se solucionan, cuando no es así. Un aborto tiene consecuencias físicas, psicológicas terribles, pueden ser traumáticas, entonces realmente se está retraumatizando a esa persona que ya pasó de por sí por esa situación tan terrible. Debemos reconocer también que en estas situaciones hay no solamente una persona vulnerable, hay dos seres humanos vulnerables y nuevamente debemos buscar el máximo bienestar para ambas. Y en esto el cristianismo es consistente, bueno, y en muchas cosas más, pero en esto particularmente el tema de hoy es consistente porque reconoce justamente el valor de ambas vidas y busca lo mejor para ambas vidas, es decir, tanto para la madre como para el no nacido. El oponerse en estos casos de aborto no es desestimar la primera injusticia como si fuera nada. Realmente estamos evitando que ocurra una segunda injusticia. Y a mí lo que realmente me indigna sobre este tema
son que las instituciones que promueven el aborto a menudo lo que hacen es aprovecharse de esos casos lamentables para promover el aborto en general. Es decir, con esos casos que obviamente son los que más le cuestan a las personas digerir, que son los más impactantes y por buena razón, se aprovechan para abrir un portillo y entonces las consecuencias que tenemos son totalmente diferentes por lo que se está argumentando y por lo que se abrió el portillo en primer lugar. ¿Quieres empezar a leer sobre apologética y teología pero no sabes dónde? Por eso justamente preparé una lista pensada para que no pierdas el tiempo adivinando. Solamente entra a diegofalles.com/recomendados y encontrá libros ordenados por tema para que elijas con confianza y sin caer en cualquier blog random o consejos de inteligencia artificial con teología dudosa. No busques más a ciegas, entra a diegofalles.com/recomendados. Y esto no me tienen que tomar a mí la palabra. Veamos algunos datos de la BMC Women's Health. Esa es una revista académica revisada por pares, es decir, que alguien presenta sus resultados y luego personas de la misma especialidad con un conocimiento competente revisan y verifican que eso esté bien. Y esa revista presentó las principales razones dadas por las mujeres para abortar y resulta que los casos de violación e incesto que produjeron un aborto ni siquiera fueron suficientes para aparecer en el reporte como una de las causas significativas. Es decir, fueron tan pocos que ni siquiera lograron ser listados en el reporte como una causa significativa. Hay estudios, otros estudios los estiman en 1% y otros en un 0.4% de todos los abortos. Ahora, contrastemos esos datos con esos otros datos de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el 61% de los embarazos no deseados terminan en aborto. Por si eso fuera poco, el 29% de todos los embarazos terminan en aborto. Es decir, que si por cada nuevo ser humano que es concebido, existe un 30% de probabilidades de que va a terminar en aborto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay 73 millones de abortos por año en todo el mundo. Pongamos esto en referencia, en contexto. El Holocausto fueron 6 millones de personas. Aquí estamos hablando de 73 millones por año. Nada más, por un momento, dimensiona estudiar la comparación con la población de tu país. Hay muchos países que es varias veces la población de ese país por año, la cantidad de personas que lamentablemente muere a causa del aborto. Y entonces lo que está diciendo que a mí me indigna es que las instituciones se aprovechan de estos casos que son el 1%, 0.4% para abrir esos portillos, para avanzar estas legislaciones que ellos quieren. Y como consecuencia de eso tenemos 73 millones de abortos por año. ¿Ven la diferencia? Y es que estas instituciones no solamente se han hecho millonarios, porque para ellos esto es un negocio, y se ha expuesto hasta cómo han llegado a vender partes de bebés abortados y un montón de cosas más. Pero es que aquellos que dicen estar a favor de las mujeres y que por eso promueven el aborto realmente se están aprovechando de ellas. Esas instituciones que dicen que tienen la bandera de la mujer y que tienen el bienestar de la mujer en mente, realmente se están aprovechando de estas mujeres tan vulnerables como con los casos de violación e incesto para usarlo para justificar y abrir un portillo para hacer un montón de cosas más. Los cristianos, por otro lado, somos consistentes. No decimos que ese bajo porcentaje de abortos, comparativamente hablando, no importa, ¿verdad? Recuerden lo que estaba mencionando. Eso es una situación terrible. Y de hecho la mayoría de organizaciones que dan apoyo a mujeres en estas situaciones y que luchan en contra del aborto en general son cristianas. Entonces también los cristianos estamos haciendo esta labor de ir en contra del aborto. La perspectiva pro vida, nuevamente debemos recordar, es buscar lo mejor para las dos vidas en juego. No es desestimar la primera injusticia, es evitar que una segunda ocurra. Debemos entender que para analizar este tema
el derecho a la vida es el derecho fundamental de todos los derechos. Si uno no tiene el derecho a la vida, ¿cómo puede tener cualquier otro derecho? Cualquier otro derecho presupone que está ese derecho a la vida. Tampoco podemos olvidar que la muerte no es una solución, ¿verdad? Recuerdo ver el meme, un meme hace tiempo que hablaba de que el primer paso para avanzar sobre los derechos de las mujeres es que debemos reconocer su derecho a nacer. Ahora, en esa cita de Brendan dijo varias cosas y parte de lo que dijo es que es un asunto de dónde empieza la vida y que este es un asunto ético que no está claro. Ahora, esto vamos a verlo más adelante, pero en este punto vale la pena aclarar esto. Esto es una confusión de términos, ¿verdad? El asunto de dónde empieza la vida no es un asunto ético. Eso es una pregunta filosófica, es una pregunta científica y no es una pregunta ética. La pregunta ética es ¿qué hacer con esa información? La pregunta ética es, ok, si ya establecimos dónde empieza la vida, ¿qué implica eso? ¿Verdad? Y lo que está diciendo él en el argumento pro vida es de que, bueno, de que desde el momento en que ya hay vida humana, debemos cuidar esa vida y las justificaciones que normalmente se dan para quitarle la vida a un ser humano en el aborto no son válidas. Entonces, el asunto de dónde empieza la vida no es un asunto ético, es un asunto científico, filosófico. Y lo que sí es ético es decidir nosotros qué hacemos con esa información. Sigamos viendo la entrevista de Michael Knowles y Brendan. No queremos ver a personas criminalizadas por tomar decisiones sobre su vida, sus cuerpos y el futuro de sus vidas y familias. ¿La heroína es ilegal? La heroína no es lo mismo que... Solo afecta al propio cuerpo. De hecho, es más una decisión sobre el propio cuerpo porque no involucra a nadie más. Ahora, esta posición también de que no es la mujer de decidir sobre su cuerpo ni que por eso se debe legalizar el aborto. Ahora, un bebé no es parte del cuerpo de la madre. Ciertamente está en el cuerpo de la madre durante su periodo de gestación, pero no es parte del cuerpo de la madre. Si yo estoy en una cochera, a mí eso no me hace parte de una cochera, ¿verdad? Si yo tengo una semilla sembrada en la tierra, aunque esté creciendo ahí, eso no significa que es parte de la tierra. El feto, el no nacido, no es un órgano de la madre, es un ser humano distinto a la madre, tiene un ADN distinto, puede tener un sexo distinto, que durante ese periodo, por la forma en como los seres humanos nos desarrollamos, está dentro del vientre de la madre. Y además, a pesar de que esa versión no es cierta en ese sentido, nadie tiene libertad completa sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Nadie puede o es ilegal vender órganos, ¿verdad? Hay limitaciones sobre la cantidad de drogas y alcohol que alguien puede tener en su propio cuerpo. Y ponemos todas estas limitaciones sobre lo que una persona puede hacer sobre su propio cuerpo, aún incluso cuando no está involucrando la muerte de otro ser humano. Entonces, ¿cuánto más se debería limitar? Entonces, si fuera el caso que se estuviera limitando lo que una persona puede hacer sobre su propio cuerpo, que no es porque el no nacido no es parte del cuerpo de la madre, pero cuánto más validez tendría en este caso que esté involucrando la muerte de otro ser humano, ¿verdad? Y no es nada más como una sobredosis de drogas o alcohol y demás. Bueno, no terminamos de hablar de esto en este video, pero es muy importante. ¿Quieres ver más videos así? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros contenidos similares.